Hola a todos y buenos días. Estamos en el marco de la Feria Nacional del Libro de León y de su serie de presentaciones editoriales para mantenernos en activo y conectados con toda la producción editorial que pese a la pandemia pues no se ha detenido y que nos mantiene unidos en el vínculo de seguir aprendiendo, de seguir conociendo y lo más importante, el de seguir generando un diálogo como el que vamos a tener hoy para la presentación del libro Las ciudades que habitamos. Son crónicas por el derecho a la ciudad, es una edición en la que se conjuntó el trabajo de 6 finalistas de una convocatoria enorme en Latinoamérica para encontrar crónicas que nos ayuden a entender esta disposición de la Organización de las Naciones Unidas para hacer las ciudades más habitables y receptivas en un marco en donde el mundo se está moviendo y sacudiendo todo el tiempo, así que es pertinente el discutirlo. En este libro, para integrarlo, se recibieron 43 trabajos y el jurado se vio en la obligación de solo elegir 6. Y hoy nos acompañan 2 de los autores para platicar con nosotros sobre sus respectivas crónicas y me voy a permitir el presentarlos. Uno de ellos es Juan Carlos Cabezas, quien nos acompaña, y muchísimas gracias desde Quito, Ecuador. Un saludo a toda la gente que además está escuchándonos en su propia transmisión de radio, porque él es periodista radiofónico, y nos acompaña además Saúl David Martínez, quien vive en Mexicali, que ahora entiendo está aquí en León, aquí con nosotros, y nos va a acompañar para comentar y para hablar del mismo tema Viviana Margarita Barquero, que es una experta en buscar soluciones al desarrollo sustentable en las ciudades y que ha logrado integrar a lo largo de su vida académica y profesional una serie de herramientas para ir buscando estas soluciones y vuelvo a subrayarlo, en un mundo en el que nada es como era antes y todo se va sacudiendo y las ciudades, esa es la primera manera que tenemos el de visualizar cómo es que nos sacude este mundo y justamente en estas crónicas quiero comentar que en este excelente libro, uno de los temas que las une de una o de otra manera es justamente el fenómeno de la migración. Así que me voy a permitir, para que vayamos avanzando, conectarnos con Juan Carlos, allá en Quito, quien hace una crónica de un fenómeno que se ha ido recrudeciendo allá en Quito, que es la presencia masiva de los venezolanos que salen en un éxodo imparable ante las circunstancias económicas, políticas y sociales que viven allá en su país y que han terminado por modificar el mapa de la propia ciudad de Quito al incluirse ahora la presencia habitual de los venezolanos en la vida común de Quito. Entonces, hola Juan Carlos y bienvenido. Es un gusto el que estés aquí con nosotros. El gusto es mío, Luis Alegre, y bueno, doble, triple, cuádruple gusto porque ha sido una semana muy difícil, como les comentaba a los amigos aquí en Ecuador, una semana realmente trágica, y de poder terminarla así, imagínate, hablando del trabajo mío, del trabajo de otras personas valiosas. Realmente no tengo cómo agradecerles a la Universidad Iberoamericana de León, a Margarita, a Cintia, a ti, a Saúl, a la gente. Me faltan los nombres para darles un fuerte agradecimiento por permitirme conversar sobre este trabajo. Así que, en primera instancia, ese agradecimiento por ese trabajo. Y si deseas un poco para contarte el asunto de la crónica con una breve introducción nada más. ¿Por qué hacerla? En mi caso, es como curarse de una enfermedad. O sea, la crónica a la que yo hice referencia me dolía la situación que se está viviendo acá en Ecuador, que se vive acá con los migrantes venezolanos. Y el periodismo cura, en este caso, la literatura cura, y lo que hice fue curarme, porque veía tanta segregación, veía tanto egoísmo, veía tanta mezquindad, que lo único que podía hacer era denunciarla, atacarla, y quisiera también agradecer en este caso al sujeto de mi crónica, a Rubén Millán, por haberme contado su historia. Eso para iniciar, me estoy curando un poquito de todos estos males también, gracias a todos los compañeros. Bien. Oye, Juan Carlos, ¿cómo de cuánta gente estamos hablando en proporción a la población allá en Quito con el número de migrantes ahora aproximadamente Claro. en estos últimos años? O sea, ¿cómo de qué proporción hablamos?
Cuando hice la crónica hablo de 500.000 migrantes venezolanos aquí en el Ecuador. En el Ecuador, el número es muy flotante, ¿no? Porque ellos no están verdaderamente en una sola ciudad, sino que muchos están pasando desde su país natal hacia el cono sur, en algunos casos, o hasta el Perú, en el viaje de pronto mediano, el viaje más corto los lleva a Colombia. Sin embargo, estamos hablando de que aquí en Quito, en algún momento del 2020, la presencia venezolana era casi de 1 a 4, de 1 a 5 personas de aquí de la ciudad capitalina, de casi un cuarto o un quinto. Entonces, eso nos obligaba a mutaciones muy importantes en cuanto a nuestra realidad. Era muy común caminar por las calles del barrio en el que yo vivo, el Comité del Pueblo, y escuchar a cada rato acento venezolano. Era tan común que algún rato ya empezabas a extrañar tu propio acento. Con eso quiero que entiendas. Ya uno iba a la tienda, iba uno a la panadería, iba uno a comprar cualquier cosa, y no solo que te atendían personas de nacionalidad venezolana, sino que a tu alrededor los otros compradores también eran venezolanos. A ese nivel estoy llegando. Entonces, ha bajado bastante producto de la pandemia. También ya no se sale como antes. Tú entenderás, lógicamente, los términos que ha establecido esta pandemia, un poco de estar en casa, pero los venezolanos están. ¿Cómo están viviendo la pandemia? ¿Cómo la están viviendo? Es otra de las preguntas pendientes. Claro. Oye, y hay una parte importante y que nos va a ayudar ahí, Saúl, a dimensionarla, y es justamente el propio asunto, y que lo mencionas allá en tu crónica, Saúl, es este asunto, el de los idiomas, el de qué se cruza en una ciudad, y bueno, en el caso en el de Mexicali, que pues hay que decirlo para quien nos puede seguir allá en Ecuador, estamos hablando de una ciudad en la frontera norte, casi en la esquina, en la de Latinoamérica, como es el caso el de Tijuana. Bueno, un cachito antes está Mexicali. Esta es una ciudad que para quienes crean que el calor es impactante, allá tienen otra opinión, allá es verdaderamente impactante el calor. Esta es una ciudad, ahí Juan Carlos, con condiciones muy, pero muy duras en lo que se refiere al propio clima, pero en lo que nos cuenta Saúl en su propia crónica, es ahora la conjugación de una tradición enorme de migración y de integración que es la de los chinos, ¿no? Y en particular de los cantoneses, con ahora el fenómeno el de los haitianos que van llegando en un largo éxodo, en un viaje aparentemente interminable para poder pasar aún a los Estados Unidos, pero es una mezcla, y ahí nos gustaría el que nos platicaras igual, Saúl, cómo es todo este asunto de una crónica en donde lo que se escucha es una de las partes más importantes a registrar, como nos lo subraya ahora Juan Carlos con el propio centro de los venezolanos. Ahora tú cuéntanos cómo es allá en Mexicali, en donde has ilustrado este cruce de tres culturas. Sí, gracias Luis. Pues un saludo a todos. Ya es un placer podernos ver, aunque sea de manera virtual. Te platico brevemente estas crónicas. Al final nos dimos cuenta que tenía que ver el todo con la migración, ¿no? Estas crónicas surgieron en el 2018. Yo soy periodista, pero de prensa escrita. Lo que hicimos fue rescatar, nos propusimos en un proyecto que duró todo un año, el 2018, rescatar historias del centro de Mexicali, un centro histórico que por muchos años ha permanecido en el abandono social, y tiene que ver con esta cuestión también del derecho a la ciudad, y ahorita te lo comento. Es una de las zonas de Mexicali que tiene, vaya, un mayor índice de criminalidad, una incidencia delictiva muy alta, descuidada por muchas administraciones, que, vaya, sirvió en algún punto como la cuna de muchas, vaya, de muchas personas que acudieron como migrantes, al ser, vaya, el primer cuadro de la ciudad. Entonces, al final nos dimos cuenta en estas crónicas, lo que hicimos fue rescatar historias de personajes y la gente que las habita, ¿no? Ese asunto de la migración viene a raíz de ver que el centro de la ciudad, el corazón de Mexicali estaba pues poblado de los primeros migrantes, de descendientes de los migrantes nacionales, de migrantes chinos que llegaron a principios del siglo pasado, y ya de manera más contemporánea el asunto de la llegada de
El éxodo de los haitianos que venían recorriendo gran parte de Brasil hacia el norte, eh, luego del 2010 con el sismo que tuvieron allá. Entonces, este éxodo o esta diáspora haitiana al final llega aquí a Mexicali en una situación muy complicada porque es cuando cambia la administración de Obama a la de Trump. Se cierra la frontera, no se admiten más ingresos de personas en calidad de refugiadas. Haití pierde su estatus de condición especial para recibir a personas para refugiarse en Estados Unidos. Y bueno, se quedan varados, llegan el momento justo para quedarse varados aquí en esta frontera. Llega un grupo que se queda en Mexicali, que se queda precisamente en el centro histórico de Mexicali para cruzar, no cruzan, y otro grupo se va a Tijuana. Al año siguiente y al año posterior llegan estas caravanas migrantes compuestas por personas de Centroamérica que sufren la misma situación, llegan pensando o que van a cruzar, que tienen una condición especial para ser o calificar como refugiados a Estados Unidos y al final se quedan aquí. Mexicali, Tijuana, desde hace ya algunos años, tiene esta predilección de los migrantes de ser elegida para cruzar a Estados Unidos. Entonces, se puede decir que en los últimos años esta condición o este bloqueo que tuvieron favoreció estas condiciones para que ellos se quedaran aquí en Mexicali y al final ya muchos de ellos decidieron quedarse aquí, decidieron hacer su vida aquí. Algunos alcanzaron a cruzar, algunos no. La gran mayoría no alcanzó a cruzar a Estados Unidos. Y bueno, finalmente puede decirse que en estos últimos 5 años han estado adaptándose en condiciones muy particulares, ¿no? Y al finalizar este proyecto que se llamó Crónicas del Centro, pues nos dimos cuenta que tenía que ver el todo con la migración, ¿no? Que finalmente Mexicali había sido fundada por migrantes, que por las condiciones históricas muy particulares de los grupos que llegan aquí, al final se quedan aquí, ¿no? Hay un dicho por acá, por este lado, Mexicali también está compuesto de muchos migrantes nacionales que también quisieron cruzar a Estados Unidos y se quedan aquí, ¿no? Pero hay un dicho aquí muy conocido entre la gente migrante, ¿no? Que dice que el que llega a beber agua del río Colorado a Mexicali se queda aquí. Y curiosamente, como te comento, las circunstancias fueron muy particulares para cada grupo de migrantes que llegan a esta frontera y al final se quedan aquí. Y Mexicali, al final de cuentas, es eso, ¿no? Es como este amalgama de culturas, de idiomas, de tradiciones, de costumbres que la hacen muy particular en la zona norte de México. Bien. Oye, Juan, en el propio caso ahí en Quito, hay una migración, ahí supongo histórica y pues tradicional de otros pueblos o de otras cercanías para alimentar allá a Quito, pero había otras migraciones antes que hubieran marcado allá la propia ciudad. En la propia historia, en la de Quito, ¿hay otras migraciones en algún otro tiempo entre nacionales o de otros extranjeros que hayan llegado así de golpe, o es una experiencia hoy muy nueva esta, la de recibir como de golpe a miles de inmigrados? Eh, Hay experiencias, hubo experiencias, el tema de los colombianos mismo, producto de la violencia durante los años 80, 90 en Colombia. Pero si vamos más atrás, durante las dictaduras argentina y chilena, sobre todo la chilena, aquí llegaron muchísimas personas oriundas de ese país y dejaron su huella, ¿no? Aquí hay restaurantes chilenos, negocios abiertos por chilenos, familias que tienen tradición chilena aquí. Luego vinieron los colombianos, luego llegaron los cubanos a partir un poco de la flexibilización de algunas posturas políticas en la isla en los años 90. Llegaron los haitianos, que también es un ejemplo extraordinario acá porque ellos nunca hablan otro idioma que no sea su idioma, el francés, ¿no? No dicen absolutamente nada en otro idioma. Ellos tienen una condición un poquito precaria aquí en Quito. Y finalmente llegó el boom de los venezolanos. Y te les hablaba de una enfermedad. Y la enfermedad acá es que los venezolanos se parecen mucho.
a los ecuatorianos también, como nos parecemos todos, pero el problema es que no diferenciábamos mucho de quién era quién. Entonces, esa falta de un detalle adicional que a distancia, sobre todo que un primer contacto, provocaba más que un acercamiento, provocaba un rechazo. Y eso es lo que a mí me dolía, porque había como un rechazo a lo que uno es también particularmente, a la construcción de un ente regional, de un ente americano. Entonces, dolía bastante. Y me puse a reflexionar gracias a la invitación también de la Universidad Iberoamericana de León en el tema. Y me encontré que el derecho a la ciudad aquí debería construirse lógicamente en nuestras realidades solamente con la presencia de la persona. Una persona que ya pone un pie en una ciudad debería tener derecho a la misma. Sin embargo, las condiciones económicas producen justamente que ese derecho no sea efectivo para todos, porque no hay pan para todos, no hay ciudad para todos. Si ya no hay ciudad ni para los propios quiteños, debemos generar cada año ciudad para casi más de 1 millón de personas al año, peor para un flujo humano de las dimensiones que estaba llegando de Venezuela. En términos sociales, esas políticas que restringían el acceso a derechos, a servicios, a posibilidades de encontrar trabajo, se efectivizaron también en la forma de tratar a los venezolanos y en la forma de tratar que históricamente tuvo el quiteño con otras nacionalidades que llegaron acá. No solo eso, en la migración interna, la gente de Quito era capaz de calificar a los demás como de recién llegados, de chagras. Chagra es un término quichua que proviene del término chacra. El término chacra quiere decir pequeña propiedad o un terreno para trabajar la tierra, un minifundio. Entonces, al decirles chagras, le estaba diciendo, tú vienes de una chacra, trabajas la tierra, ¿qué haces aquí? Entonces, aquí es muy común decir a la migración interna, sobre todo de la sierra, que son chagras. Y Quito está lleno de chagras, al punto que aquí hay una sociedad de quiteños residentes en Quito, porque ya se sienten tan invadidos los quiteños flemáticos, los quiteños de sombrero y levita, que tienen que protegerse de la llegada de otras nacionalidades. Y no nos mezclamos y no entendemos la riqueza que tiene el mezclarse, el confundirse, el ser otros, porque ya lo somos mestizos, somos un crisol, no queremos, supuestamente determinamos purezas que no existen y tratamos de alguna forma de reivindicarlas. Entonces, en esas circunstancias, y ya para terminar, conozco a un personaje excepcional como es Rubén Millán, en el lugar menos inesperado, porque es un practicante de mi deporte, en este caso del tenis de mesa. Y encuentro en clubes de tenis de mesa a este sujeto varias veces, y este sujeto me demuestra que no solamente que tiene la valentía, el coraje, la fuerza y hasta la alegría de enfrentar sus circunstancias, sino que me demuestra en algún momento que tiene la fórmula de la felicidad. Yo me quedo loco. Digo, tú tienes la fórmula de felicidad. Yo justamente estaba pasando por un momento difícil en mi vida, como todos, sin dinero, problemas por todos lados, y me intereso, ¿no? Entonces, digo, ¿cuál es la fórmula de la felicidad, Rubén? Y me pasa una fórmula matemática, una fórmula muy algebraica, porque él es además profesor de matemáticas. Él no tiene a veces para un bus y recorre esta ciudad que es larga, de 15, 20 kilómetros, a una velocidad maratonista. Es una cosa increíble. O sea, yo al lado de él tengo que cogerme del brazo para impedirle que camine. O sea, él tiene una fortaleza para caminar única que yo nunca había visto antes. Entonces, y le digo que me pase la fórmula. Y básicamente es una serie de elementos puestos en escena en términos matemáticos sobre amor propio, el amor a los demás, el tiempo, la alegría, que por su simpleza y por no estar escrito de forma narrativa, sino por ser una forma matemática, me abre a mí los ojos. Me abre a mí los ojos un día, llego a mi casa y solo quiero abrazar a mi familia y agradecerles por estar, algo que no me había pasado, porque lamentaba las circunstancias, lamentaba que no tenga plata, lamentaba las deudas, lamentaba la situación que vivíamos y demás. Dejé de lamentarme y me abracé a la circunstancia del presente. Entonces, cuando yo decía que me curé, no me he curado del todo, voy a decir, bueno, mentiras, aquí toca hacer mucho deporte, toca seguir practicando porque la depresión, ese muermo, ese miasma te acompaña, ¿no? Me ayudó mucho. Entonces yo creo que es más lo que yo le debo a la gente ahorita, al propio Rubén Millán, de lo que yo he dado. Yo he dado una gota de escritura, una gota de escuchar, y he recibido tanto, queridos amigos de la Universidad de León, Margarita, Saúl, los que están ahorita en off, que también son importantes cómplices de todo este trabajo, mis compañeros de Radio La Calle,
que estoy eternamente agradecido. Estoy eternamente agradecido por esa circunstancia y porque me di cuenta que puedo salir más rápido del pozo con una pluma en la mano. Bien. Oye, Viviana. Hola, Viviana. Ella es directora de la División de Arte, Arquitectura y Diseño, Humanidades y Educación en el Tecnológico de Monterrey en León. Y Viviana, ella puede ayudarnos a dimensionar aún más cómo es esta cuestión que se divide en dos partes. El derecho a la ciudad, para quienes van llegando, como nos lo ilustran en sus crónicas el compañero Saúl y Juan Carlos. Pero aquí, Viviana, aquí tenemos otro fenómeno aquí en León y en nuestro propio país, y que se ilustra en este libro de las ciudades que habitamos, editado por la Universidad Iberoamericana de León, y que es, Viviana, que vivimos en ciudades en donde las distancias son enormes y hay una separación enorme y cada vez más marcada entre quienes vivimos aparentemente en un mismo municipio, y esos derechos a la ciudad están fragmentados porque no hay las condiciones iguales para siquiera, digo, todos entendemos que los lineamientos en la ONU son en una primera instancia, es idealizar una situación para ir avanzando en la construcción de toda esta estructura, de todo este andamiaje en lo legal, para poder llegar a ese verdadero objetivo que es la aplicación de los derechos para todas y para todos. Pero aquí, Viviana, en nuestras realidades, ese derecho a la ciudad, así como lo tiene el que va llegando como migrante, aquí en nuestras ciudades, ¿tú cómo lo percibes? Ese derecho a una ciudad que lo repito, cada vez es más marcado ese contraste entre las periferias. En las crónicas en las que se incluye el libro, ahí se aborda igualmente esta cuestión de las distancias que van atacando esa calidad de vida. Quiero decir que en el TEC de Monterrey, y en particular en lo que ha trabajado esta Viviana, hay una idea muy, muy comprometida de cómo encontrar una visión que pueda aliviar todos esos detalles. Y a mí me gustaría que nos platicaras en función a estas crónicas y a la realidad a la que tú ves ahora en la parte académica, cómo empatar entre ese derecho, que es un derecho, con la realidad pura y dura que nos imponen nuestras ciudades. Gracias, Luis. Pues no, yo la verdad es que son muchas preguntas, ¿no? O sea, no puedes tener la solución así, ya está, ¿no? Yo creo que mucho, y lo vemos en las crónicas, es desde abajo, ¿no? O sea, las políticas y la Carta del Derecho a la Ciudad y todas las buenas intenciones que pueden tener las grandes instituciones, pues se caen en intenciones, porque es muy difícil bajarlo hasta lo que se vive en el día a día en las calles, que fabulosamente nos cuentan estas diferentes crónicas, ¿no? Son dos realidades. Cuando pienso en por qué la ciudad, ¿no? Cuando uno hace un poco de filosofía, a mí me encanta una frase de Platón, que cuando él habla de la ciudad, dice: la ciudad nace, en mi opinión, por darse la circunstancia de que ninguno de nosotros se basta a sí mismo, sino que necesita de muchas cosas. Eso quiere decir que no nos bastamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces necesitamos de un vecino, necesitamos de otras cosas para que eso funcione. Y leyendo estas crónicas, lo que me hizo pensar es esta lógica del vecindario, ¿no? Del neighborhood que hablan los americanos. Y cuando tú buscas la definición de neighbor en inglés, va por dos sentidos, ¿no? Que a lo mejor en español no es tan específica. Y es, por un lado, claro, es vivir junto al otro, ¿no? Es tener esta vecindad, pero además es ser amigable, proveer favores mutuos, esta asistencia. Y yo creo que esa es una de las claves para generar ciudad. Y bien lo decían en cómo, y creo que una de las grandes diferencias, a lo mejor que hay en las dos crónicas que hoy estamos discutiendo en particular, es cómo, por ejemplo, en Mexicali, pues sí se habla, o al menos la crónica nos muestra esta intención de generar pues esta amistad, ¿no? De tratar de conocernos, de tratar de convivir uno con el otro, a pesar de estar fragmentados, como bien decías. En Quito es una situación distinta. ¿Por qué? Pues porque vamos viendo una dinámica y una problemática muy, muy puntual, política, que si bien está como en dos niveles, el nivel que no es alcanzable para los ciudadanos, pues no se puede de pronto resolver, pero lo que sí se puede resolver, evidentemente, es este punto de comunidad y de vecindad, ¿no? Entonces yo creo que ese es fundamental.
creo, como bien dices, el tema de lo fragmentado, pues va en este sentido de pertenencia, ¿no? De pronto hay que cuestionarnos, y ahorita platicando, antes de que iniciáramos esta sesión con Maggie Ortega de la Ibero, decíamos, ¿por qué hay gente de León, ¿no? Hablando en particular, que tiene como estas ideas, y supongo que pasan pues, en todas las ciudades, tiene ideas como ya muy arraigadas, muy marcadas, y no queremos cambio. Y de pronto pues llegamos los que tenemos 2, 3, 4, 5 años migrando y que venimos con una dinámica pues de generar ciudad, de generar proyectos, de generar nuevas ideas, y no siempre son bienvenidas, ¿no? Entonces, ¿cómo esto que es natural en la ciudad, ¿no? O sea, la migración es más vieja que cualquier otra dinámica social. ¿Por qué como sociedad no nos impacta tan positivamente, ¿no? Generalmente. Tiene que ver con esto, ¿no? Que muchas veces queremos mantener nuestra identidad, mantener este sentido de pertenencia, la apropiación, los imaginarios que nos cuentan nuestros abuelos de cuando el pasado siempre fue mejor, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso no es cierto, ¿no? O sea, el futuro siempre va a ser mejor. Y cómo nosotros podemos ser parte de ese futuro, y como ciudadanos y como actores en la ciudad, te dediques a lo que te dediques, finalmente estás viviendo en una ciudad, estás viviendo en una comunidad, y deberías de hacer esta vecinidad. Ese yo creo que es el mensaje, y creo que es una de las enseñanzas que nos deja este libro. A mí platicábamos mucho de a quién pertenece la ciudad, ¿no? Siempre es una de esas preguntas. ¿Quién es el dueño de la ciudad, o quiénes son los que deben de tomar decisiones? Y la Carta del Derecho a la Ciudad, y desde los primeros autores filosóficos, sociólogos que hablan del derecho a la ciudad, hablan de esta democratización de la ciudad. ¿Quién toma decisiones para la ciudad? Pues los ciudadanos, ¿no? Entonces, realmente se ha perdido este concepto de quién es el que toma decisiones para la ciudad, y quiénes son los ciudadanos, y quiénes son estos grupos con los que nos podemos aliar para tomar decisiones. En ambas crónicas, tanto en la de Juan Carlos como en la de Saúl, hablamos de Juan Carlos habla de estos círculos de conversadores, que me encantó esa frase, porque realmente ahí era donde salió esta fórmula de la felicidad, ¿no? Realmente fue ahí, en ese lugar donde pasan las cosas, donde no importa si somos venezolanos, si somos de donde seamos, estamos ahí conviviendo con cosas en común. En el caso de Saúl, pues también, ¿no? El hecho de ir y comer la comida de otros lugares, pero ya con el sabor mexicano, pues ahí estamos teniendo estas conexiones, estas cosas que son en la parte más, digamos, en la etapa más temprana de la ciudad, o sea, donde se toman las decisiones, pues es en la calle, en el espacio público, en estos lugares donde pues pasan estas cosas, ¿no? Y ahí es donde podemos hacer los cambios grandes. Entonces, yo creo que este libro, una de las grandes cosas que nos deja, además de, bueno, estas reflexiones del derecho, es cómo, no solo es la reflexión de lo que no tenemos, sino de cómo podemos solucionar. Y yo creo que todas las crónicas tienen este elemento está en nosotros mismos, está en hacer ciudad y en hacer esta vecinidad, la solución a generar mejores elementos para nuestras ciudades. Hay un elemento importantísimo, y que es el que comentaste en un principio, y es: no nos bastamos solos. Hay otra parte que me llama la atención, que es la resistencia, como lo mencionaba ahí en Quito, esta resistencia a los otros, a la llegada de otros, a que nos invadan. Lo más paradójico, y creo que Saúl ahí lo tiene ahora muy fresco, es que las ciudades, por más resistencias que haya, por más imaginarios que parecieran inamovibles, son justamente lo contrario. ¿Quién iba a imaginar que en el de los haitianos, ahora iban a aparecer, iban a marcarse en una ciudad como Mexicali? O sea, entre Haití y Mexicali parecería una conexión fuera de la realidad, o parecería para cuando en Venezuela, y ahí me entenderán, ahí Juan, en Venezuela, que muchas veces han pasado por la jauja, por la bonanza, por la riqueza, ¿quién imaginaría que en un vuelco en el de los años iban a tener que sufrir un éxodo así, por unas condiciones así? Y en el caso, en el de nuestra propia ciudad, quiero comentarle a Saúl y Juan Carlos, en el de nuestra ciudad, como lo conocemos, en el caso de León, pues es una ciudad que desde su fundación es de gente que viene de otra parte, pero la gran diferencia que ha marcado esta ciudad es la oportunidad. Y es la oportunidad de realmente emprender, de afincarse aquí
Y hay un detalle que en nuestra propia ciudad, quiero compartirles, es muy curioso y tiene que ver con esa apropiación, y es que no tenemos comunidades de migrantes. Aquí la gente tiende a integrarse y pasa un fenómeno que es muy curioso. Aquí nadie dice que es leonés, no nos consideramos leoneses, sino de León, que es muy diferente. Uno puede haber nacido en otra parte, pero es de León. Y no decimos soy leonés, sino soy de León. Y de León en una apropiación de la ciudad y que tiene que ver con un elemento que pasa en Quito, una ciudad que sí es muy orgullosa de su pasado, que es de altivez en todas las clases, y creo que Juan Carlos, creo que lo refleja en en su crónica, que es fantástica. Es este asunto muy latino de la calidez y de, como bien lo dice esta Viviana, de no bastarnos y reconocerlo cuando tendemos una mano, porque sabemos que sí necesitamos al otro. En el caso, en el de Quito, y nos lo ilustra a la perfección ahora con esta crónica, pero lo más afortunado es que no es o sea, esta es una migración que los vuelve a hacer verse, como lo que nos muestra este libro es justamente eso. Y ese es el valor el de la crónica, que es contarnos las cosas. Estamos acostumbrados ahora, y creo que lo muestran en todas estas crónicas, estamos acostumbrados a que la migración sea algo muy presente, pero no muy importante. Y lo que marca, y hablo en importante en incluirlos en las políticas públicas, en las políticas, en las de una sociedad, pues así como tal, pero la migración, y es muy importante que hay una brecha enorme entre lo que sucede, como bien lo dice ahí Viviana, en lo que sucede en la calle y lo que se va registrando. Creo que el valor, el del libro de las ciudades que habitamos, su convocatoria y su resultado, el que hoy lo tengamos impreso y que se pueda circular, es justamente la reflexión que no nos detenemos, que no nos permitimos y que nos debemos mucho, y que es justamente contarnos y platicarnos. A mí me parece que es muy valioso el trabajo, el de Saúl, el de Juan Carlos y de las otras 4 crónicas que han seleccionado, y que, como bien lo pone esta Margarita Ortega en su presentación, en la del libro, todos compartimos de una o de otra manera esta cuestión de buscar las soluciones. Y lo dijo a la perfección esta Viviana, esas soluciones solo se trabajan en la vida real, allá abajo, en donde estamos todos, en el día a día. Pero hay una parte importantísima que aparece en las crónicas y no se menciona específicamente, pero es la palabra amor, cariño. Sí está en la fórmula, en la de Juan Carlos, en la que nos muestran la de la felicidad, pero este elemento, Saúl, que tú lo mencionas bien allá en Mexicali y que me gusta, esta cuestión del amor, el apego, así sea un color, a una bandera, un idioma, un sonido, un olor, esa puesta en escena, como lo pone este Juan Carlos, del amor, es lo que permite de una o de otra manera que las ciudades tengan esa cuestión que ciertamente, y lo mencionaba este Juan Carlos, el egoísmo es lo que destruye en realidad todas las buenas intenciones, todas las ciudades. Estas crónicas en lo que nos muestran es que haciendo a un ladito ese egoísmo y permitiendo que fluya ese amor que queda o lastimado, implícito, tácito en las crónicas por las ciudades, por lo que se extraña, por las ciudades que están construyéndose, más que el derecho a la ciudad, el derecho como una exigencia, creo que el derecho que tenemos todos, o el primero que habría que ejercer, es el derecho a registrar y contarnos todo esto que está pasando, porque si no lo contamos, si no lo exteriorizamos, y este libro es un valioso ejemplo de que al ponerlo en la mesa es cuando reflexionamos, y bien lo decía este Juan Carlos, desde lo que tenemos en la casa, o lo que ilustra este Saúl con los propios chinos, de lo que extrañan a miles de kilómetros, pero si no existe esa mezcla del amor puesto abierto, es que no florece una ciudad. Y creo que por el otro lado, afortunadamente, y pese a todo lo que sacude hoy al mundo, pese a todo lo negativo que vemos a todas horas, en todos momentos, estas crónicas con sus pequeños ejemplos y nuestra vida diaria, creo que lo más feliz, Viviana, es que sí sigue fluyendo ese amor, esa solidaridad, esa manera, el de tendernos una mano. Y a mí me gustaría, ahí en ese sentido, que quienes nos escuchan, que quienes nos siguen, que quienes tengan oportunidad a leer el libro de las ciudades que habitamos, Crónicas por el Derecho a la Ciudad, se permitan justamente eso, el pensar a sus ciudades y en la parte fundamental y vital,
la gente que la integra, que siempre, siempre es lo que nos muestran las historias. Y hoy estas crónicas aportan, nada está escrito en piedra y todo sigue cambiando. Entonces, esa parte en donde se mezcla la necesidad, sí, de políticas que nos cubran, de derechos que se hagan efectivos, a mí me gustaría que nos platicara Saúl, que nos platicara Juan Carlos, un poco para ahí como ir cerrando, si realmente hay la posibilidad de que podamos tener un seguimiento. A mí me encantaría el poder saber, para quienes puedan acceder a este libro, a quienes vean toda esta charla, a mí me encantaría saber qué pasó luego en Mexicali con los chinos y con los haitianos. Me encantaría saber allá en Quitos cómo es que evoluciona este fenómeno, el de los venezolanos, y que los de León nos atreviésemos a registrar qué es lo que está pasando en nuestras propias calles, y si ese derecho a la ciudad puede seguirse contando y reflexionando. A mí me gustaría, Saúl, que nos contaras qué más puede integrarse en estas futuras crónicas que te corresponderán o le corresponde a la gente que esté en Mexicali, y que Juan Carlos, que nos ilustres cómo hay que seguir contando todos en nuestras ciudades, un poco con esa mirada abierta, así como la tuya, a conocer, a abrir los ojos y escuchar qué es lo que están sintiendo otros, y que Viviana, que nos ayudaras ahí en lo posible a dimensionar, y hasta ahorita hago un comentario de quienes nos están contactando, cómo es que realmente podemos apurar, como tú bien lo dices, es esta necesidad de reconocernos que no nos bastamos a nosotros mismos. Así que si quieres, Saúl, te empezamos por el caso de Mexicali. Claro, claro. Mira, para contextualizar lo que comentaba ahorita Viviana, súper valioso con la cuestión de los derechos humanos y la historia cambiante y esos imaginarios que creemos que tenemos, que nuestra ciudad es o debe de ser o debe estar habitada por X o Y personas solamente. Para quien tenga el libro o lo vaya a leer, pueden encontrar ahí la carta extensa del derecho a la ciudad. Como bien lo dice Viviana, la verdad es que este derecho es el epítome, la evolución de derechos humanos, el acceso a la justicia, al transporte, al trabajo, a la salud, a la dignidad, al libre desarrollo, a todos los derechos humanos que podamos tener consagrados y concebidos, están implícitos en esta carta, ¿no? Entonces, sí hay un contraste con lo que leemos aquí y lo que vemos en la calle, lo que vemos en la vida real, ¿no? Está impresionante la carta, te imaginas la utopía perfecta de cualquier sociedad, ¿no? Pero en la realidad te enfrentas con otra circunstancia. Para ser sincero, la cuestión de la migración de los haitianos no fue fácil, no lo recibieron de brazos abiertos en Mexicali, no hubo un recibimiento, pues, vaya, vengan y habiten donde sea, ¿no? Hubo un rechazo y te ejemplifico algo que ojalá fuera chiste, pero en realidad es una anécdota. Circuló una noticia falsa en las primeras semanas en las que ellos llegaron, se les vio como algo exótico, algo de otro país, caribeños, son afrodescendientes, o sea, no había, había un elemento muy marcado, contrastante, a diferencia como lo comentaba Juan Carlos hace rato, que de gente muy parecida, ¿no? Entonces llegan hablando criollo haitiano, llegan hablando francés, algunos inglés, otros un español aprendido en su trayecto migratorio, ¿no? Pero te digo, no fueron recibidos de la mejor manera, se les vio como extraños, se les vio como traen enfermedades, hubo noticias falsas que retomaron medios de comunicación que decían que eran caníbales. Posteriormente se confirmó que eran noticias falsas, que venía un caníbal prófugo en este grupo, que venían con cuestiones del vudú, que venían a hacer brujerías, cosas que o sea, suenan absurdas, pero en realidad es una anécdota de algo que ocurrió en ese momento. Ahora, la cuestión fue que cuando ellos llegan, se integran a la sociedad, como se fueron integrando todas las comunidades a las que ellos fueron llegando hasta que se detienen en Mexicali, al trabajo, se integran y difícilmente, y esto tiene que ver con el derecho a la ciudad, el poder llegar a trabajar. Había impedimentos que iban desde la cuestión legal a la social, etcétera, que les impedía trabajar. Entonces, ellos, en esta cultura del trabajo, pues ellos a donde iban, no iban a
a estorbar, vaya, ellos venían con esta dinámica desde Sudamérica, desde Brasil, donde trabajaron. Particularmente muchos de ellos trabajando en las construcciones y remodelaciones que se hicieron por lo del Mundial de Fútbol, que fue en Brasil. Entonces, cuando se termina el trabajo, van migrando, pero ellos con la idea de cruzar a Estados Unidos, aprovechando el estatus especial que tenía Haití por el sismo del 2010, pues se detienen aquí, ¿no? Entonces, ellos vienen con esta costumbre del trabajo y al final van sorteando ciertos obstáculos y se integran. Ya están aquí, ya se les reconoce, si tú le preguntas a alguien de Mexicali, que por cierto, ahorita que comentabas esta cuestión del amor, creo que, por ejemplo, algunas ciudades, y voy a ejemplificar Mexicali, tiene un amor como muy celoso, ¿no? Decimos que no, Mexicali tiene que ser esto, Mexicali es así o es así, ¿no? Tan celosos que nos molesta, nos enoja que piensen que Tijuana es la capital de Baja California, porque es Mexicali, pero el referente para todo el mundo es Tijuana, ¿no? Entonces, eso es como ese amor tóxico, ¿no? De los mexicalenses para con la ciudad, del pensar que lo que hablaba hace rato Viviana, pues que Mexicali es de los mexicalenses y quien viene y que aquí tú no puedes pasar aquí o no puedes trabajar, etcétera, ¿no? Ahora, regresando al asunto de los haitianos, nada más para contextualizar lo que sigue, ¿no? Después de la llegada de los haitianos, ya que se les reconoce, digo, le preguntas tú a un mexicalense y dice, no, los haitianos son muy trabajadores, pues demostraron así, 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 ¿no? Ya te cuentan su experiencia, pero el choque cultural es distinto cuando recién llegan, ¿no? Se integran, se forma esta dinámica y bueno, ya nos deja un A más B igual a C. Ya ahorita estamos en el C, decimos, ok, la situación en Mexicali respecto a estos grupos sociales distintos, étnicos, de idioma, culturales, etcétera, ya está en esta situación. Posteriormente llegan las caravanas migrantes, países de Centroamérica, países en una situación muy distinta a los haitianos, y los mexicalenses, lo primero que hicimos fue discriminarlos por pobres, porque venían a pedir dinero, porque no venían a trabajar, porque venían a robar, porque venían a secuestrar, porque venían a integrarse al crimen organizado. Veníamos o sea, en Mexicali surgieron y en Tijuana surgieron una serie de prejuicios, híjoles, que uno se imagina cuestiones de película, ¿no? No entendíamos el contexto en el que ellos habían migrado, la violencia de la que estaban huyendo, las condiciones económicas, políticas y sociales de las que ellos van huyendo, y generalizamos a todos. Por ahí está un caso muy conocido, una migrante que rechazó unos frijoles que le dieron en un albergue y nos super indignamos porque no se quisieron comer nuestros frijoles, ¿no? Entonces, hay un choque cultural muy fuerte cuando ocurre un movimiento migratorio, un éxodo, una diáspora de dimensiones que son muy notorias, no pequeñas, no lentas. Cuando vienen de esta manera, viene un golpe muy fuerte para quien reside en una ciudad, quien está acostumbrado a una estabilidad, a un statu quo, como le quieran llamar, y venir y en el proceso de integración puede salir lo mejor o lo peor de una sociedad, porque seguimos todavía arraigados a esta cuestión, a la segregación, a la xenofobia, a la porofobia, a muchas cuestiones de carácter social o ideológico que nos chocan cuando alguien viene de fuera, ¿no? Entonces, esa es una realidad que contrasta por muchos kilómetros con lo que podríamos imaginar con la Carta por el Derecho a la Ciudad, ¿no? Finalmente, creo que lo comentó Viviana, nos presenta esta meta a seguir, que finalmente creo yo que es la correcta y que es a la que deberíamos ir aspirando poco a poco. Nos va a tomar muchos años, nos va a tomar décadas o no sé cuánto tiempo nos va a tomar, a lo mejor no lo alcanzamos a ver nosotros, pero es un proceso al que debe de dirigirse la sociedad para ser o más justa, más equitativa, ¿no? Y al final es trabajar eso, es el hacer este vecindario, el saber que no nos bastamos con nosotros mismos, que formamos parte de toda una maquinaria, de un sistema que hago un paréntesis así muy brevemente porque lo retoma Edgar Mora en una de las crónicas, uno de los autores con los que compartimos página, con la cuestión de las escuelas, ¿no? De cómo cada persona es un actor distinto en cada
sociedad o en cada ciudad y en cómo impactas en mayor o menor medida a tu vecino, a tu alumno, a tu estudiante, con quien compartes el metro, con quien compartes el autobús. Entonces, formamos parte de ese mismo ecosistema de una ciudad y ya sea migrando, ya sea con tu trabajo, ya sea con la manera en la que te relacionas con los demás, con la infraestructura de la ciudad, también como escenario, pues es la manera en cómo vamos a llegar en algún momento pues a esta utopía, ¿no? De lo que plantea la Carta por el derecho a la ciudad. Y finalmente creo que las crónicas, pues creo que reflejan un poco ese contraste, reflejan esa diferencia entre lo que hay y a lo que deberíamos llegar, ¿no? Y creo que fue muy acertado el hecho de que la universidad haya elegido que la crónica como género literario, o en este caso yo lo relaciono más como género literario periodístico, que lo haya elegido porque creo que es un medio, un mecanismo que acerca más a las personas al momento de leer, más que contar como una historia en tercera persona o en segunda persona. La crónica nos da un acercamiento un poco más íntimo con quienes viven estas historias. Y, por ejemplo, Juan Carlos lo comentaba muy bien, y creo que las demás crónicas que integran el libro, la de Mario, la de Ismael o la de Luis, están muy cercanas a quienes están viviendo estos procesos, ¿no? Estas diferencias de lo que hay a lo que plantea la Carta por el Derecho a la Ciudad. Oye, muchísimas gracias, Saúl. Y creo que te es importante, el que quede este registro, ese es el valor del de la crónica, y que todos, como leoneses, como mexicanos o como latinos, ese es, yo creo, es el verdadero punto, el no conformarnos con solo informarnos, sino el tratar de buscar en el espejo en el de otros, en el relato en el de otros, o en la reflexión propia, todas estas variantes de cómo nos integramos, cómo nos sumamos a una ciudad. Y lo más importante, y lo mencionas tú y lo menciona esta Viviana, es cómo encontramos las soluciones, que yo creo afortunadamente hay la disposición para que sigamos aún creciendo en toda esta integración. Estas crónicas son, quizás es un esfuerzo que podría parecer como muy menor, pero creo que lo más importante es que sean eso, como tú lo mencionabas, una inspiración para contarnos, para pensarnos, y queda aquí el testimonio, el de Mexicali. Quiero mencionar, como nos lo menciona el ingeniero Alvarado, que se ha conectado a esta transmisión y que me jala las orejas con oportunidad, por no mencionar a todos los autores que comparten las páginas y que bien los mencionaste, Saúl, y procedo a mencionarlos. La vida en otra parte es una crónica de Juan Carlos Cabezas Aguilar, que nos está acompañando allá en Quito. La de Tres Culturas, Tres Historias, una ciudad, es la historia que nos ha regalado Saúl Martínez. Escuelas que no sirven es, como bien lo mencionabas, es de Edgar Adrián Mora Bautista. El viajante todavía es asunto de la lluvia, de Luis Alfonso Martínez Montaño. ¿A qué aspiran los sobrevivientes muertos de una casa muerta? De Mario Alberto Serrano Velar. Y finalmente el relato, el de Novato, de Ismael Benítez. Ellos son quienes fueron seleccionados, como se los comentaba, entre 43 trabajos. Estos 6 están integrados en este libro de las ciudades que habitamos, que además quiero decirles, hoy tiene un 20% de descuento para quienes accedan a las publicaciones Ibero. Aprovechen hoy la promoción. Y finalmente está a la venta igualmente en el campus, en el de la Ibero León. Estoy seguro que en las redes, en las del instituto, te habrán el de mostrar en otras partes en donde se puede adquirir. Y voy a pedirle a Juan Carlos que nos ayude con una reflexión final y sobre todo agradecerle que estés conectado y que nos hayas podido acompañar. Adelante, Juan Carlos, con tu reflexión final. No, mi agradecimiento es el mío, como le he dicho a toda la gente que está conectada nuevamente y a los que están en off también, porque sabemos que están haciendo parte de esta complicidad de seguir al aire. Bueno, Luis, compañeros, tú me preguntabas qué va a pasar, ¿no? Y ahora la migración venezolana como que ya nos hemos un poco adaptado un poco a esta situación de encontrarla aquí también. Va pasando, ¿no? Hay oleadas, la gente viene y va y se producen cambios. Sin embargo, el estigma de ser venezolano, podemos llamarlo así, hasta es parte de la campaña política. Algún rato ojalá puedas venir a Quito, Luis, Saúl, Margarita. En esta época encontrarían pancartas gigantes en que dice no nos convirtamos en otra Venezuela, ¿ya?
Porque Venezuela supuestamente es, en términos de país, lo peor que puede pasarle al Ecuador. Sin embargo, fíjate, en Venezuela no hubo una matanza como lo que hubo aquí esta semana en cárceles y tienen un promedio de vacunados contra la COVID-19 superior en 30 o 40 veces a lo que le pasa al Ecuador. Entonces, que en algunos términos, si bien nos convendría parecernos un poquito más a Venezuela inclusive, que estamos en campaña electoral y eso definitivamente marcó también la situación de los venezolanos. No forman parte de los discursos de los políticos. No, no, el tema este no aparece por ningún lado. Ya en términos personales, tú mencionaste al inicio de toda esta charla, sería interesante saber cómo se hizo este trabajo. Y yo quería agregar que un acercamiento periodístico puro no podía hacérselo. Tuve que recurrir a las herramientas también de la literatura, a las herramientas de la imaginación, a las herramientas de querer enfrentar esto desde una perspectiva nueva, porque mi hipótesis también era que nosotros rechazábamos a los venezolanos porque nos rechazamos también como personas. Y eso nos conducía a estos episodios de tristeza y la tristeza acumulada termina en violencia y termina en segregación. Entonces, terminé enfrentándome a eso mismo. Cuento en la crónica la situación que a mí me pasa en un taxi. Yo tomo un taxi luego de salir de algún enfrentamiento de ping-pong, porque juego bastante eso, y le digo al taxista que estoy haciendo una crónica sobre los venezolanos. El hombre abre la ventanilla, escupe, y no solo escupe por mi pregunta, sino que escupe por recordar a los venezolanos, porque aquí había un lugar común que era que los venezolanos nos quitan el trabajo. Y era se había dado porque justamente empleadores nacionales preferían abaratar, contratar venezolanos sin ningún derecho, sin ningún acceso al IES y demás, simplemente para no gastar tanto. Era una situación que se producía aquí en Ecuador y se sigue produciendo aquí en Ecuador. Prefieren contratar a trabajadores foráneos para no pagarles lo debido. Y eso es lamentable. Entonces, como sociedad nos hemos lastimado mucho, nos hemos herido ya demasiado, hemos construido estas situaciones caníbales, como algún rato mencionaba Saúl, que se rechaza al caníbal, pero lo que hace básicamente esta modernidad es canibalizarnos a todos un poco, ¿no? Pero si dicen caníbal, ay sí, qué susto, ¿no? Pero los canibaliza todos los días, al no reconocer nuestro trabajo, al separarnos unos de otros, al considerar que solamente el que tiene dinero es ciudadano. O sea, si tú estás en un país sin dinero, no estás. Si estás en un país, estás en una ciudad y compartes con otras personas, tampoco estás. Para estar en esta sociedad que hemos construido necesitas tener billete, necesitas tener pasta. Y aquí entonces te reconocen, te dan la nacionalidad, te vacunan primerito de la COVID y todo lo demás. Si no, no eres, no existes. Y eso yo me niego y me negaré como periodista, como ciudadano, como escritor, me negaré siempre. Y ese será el trabajo que haremos. Y en base a esta necedad, espero ya cambiar de tema, encontrar que en algún momento lo que aquí pasa en nuestras sociedades haya mutado y encontremos otras formas de llevarnos bien, de relacionarnos. A mí me enseñó mucho Rubén Millán. No es que le cae muy simpático a todo el mundo, no es una persona complicada, el personaje de mi crónica, no es una persona sencilla. Sin embargo, él tuvo la valentía de pasar de un país a otro y de presentarse tal cual es, con sus problemas, con sus críticas, con sus gustos, con sus formas de ser, no cambió nada. Y así recorre la ciudad y creo que la ama más, porque como dijo el poeta José Emilio Pacheco, no solamente, la ciudad es como un poema que no está solamente en palabras. En este caso, él hizo el poema, él hace el poema a través de sus pasos. Y a mí me enseñó que se ama a la ciudad quien la recorre y recorriéndola vamos a quererla un poco más. Bien, oye, muchas gracias. Oye, Viviana, bueno, ahí quiero pedirte el que nos ayudes a redondear en el marco de esta presentación de las ciudades que habitamos y lo más importante, porque quiero remarcar el caso en el de Viviana, es que ella trabaja en un área en donde se trabaja por las soluciones a un problema tan puntual como es la falta de todas estas estructuras que permitan que sea una realidad, que las ciudades brinden el derecho a ser habitadas. Entonces, Viviana, te voy a pedir que nos ayudes con una reflexión final para que concluyamos y agradecerle a todos los que se han conectado a esta transmisión de la FENAL y les agradecemos. Pues adelante, Viviana. Muchas gracias, Luis. No, pues para cerrar, yo creo que es bien importante el entender de dónde surge el derecho a la ciudad. Y a pesar de que la Carta es, digamos, reciente,
los conceptos del derecho a la ciudad vienen precisamente desde Lefebvre y desde Harvey un poquito más adelante, pero desde de inicios del siglo XX, cuando se empezó a visualizar la modernidad en las ciudades. Entonces, es una respuesta en contra de la modernidad, que justo lo estamos viendo en las charlas que tuvimos con Saúl y con Juan Carlos. Así que realmente quiero decir que el derecho a la ciudad enfoca en dos puntos principales, que es el espacio, el territorio, pero también la cuestión política, ¿no? Es el carácter físico, pero el espacio político en el que se desarrolla. Y esto es bien importante entenderlo como ciudadanos de a pie, ¿no? O sea, no es nada más para los académicos, para los que queremos hablar de la ciudad, sino realmente entender que el espacio es un constructo social. Y entonces la ciudad por sí misma es un constructo social. No es el arquitecto, el urbanista, el político el que está diseñando las ciudades, somos nosotros como ciudadanos los que realmente generamos ciudad. Y con lo que quiero cerrar es con esta frase que me gustó muchísimo, me gustaron muchísimas, tengo muchas citas de todas las crónicas, pero creo que una que me encantaría cerrar con es de Edgar Mora, en donde dice, mañana volverán al barrio y serán otros. En esta reflexión de todo lo que ayudemos, todo lo que hagamos, nuestro granito de arena, va a servir para que estas personas que están hoy con nosotros y que a lo mejor después están en otro lugar o viven en circunstancias distintas, pues los vamos a cambiar. Con eso quisiera cerrar. Gracias, Luis. Y gracias, Saúl y Juan Carlos, por esta fantástica charla. Gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión del Instituto Cultural de León en el seguimiento, y que no es menor, a toda la actividad enorme editorial que se genera a través de la Feria del Libro. Voy a pedirle a todos los participantes si pudieran compartirnos en algún momento sus correos en el marco, en la transmisión, para quien se interese en seguir charlando, en abordar algunos otros temas, en conectar, en comentar, pero que, como bien lo dijo esta Viviana, que siga siendo un diálogo en lo constructivo. Y lo más importante, y es con lo que yo me despediría, y se los agradezco a todos, es que justamente está en nuestras manos, como ciudadanos, que estas ciudades sean realmente habitables y habitables para todos. Así que muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Thank you.